propósito sería integrar la información que se genere en esta reunión con el objetivo de enriquecer el dictamen y que lo pudiéramos ver en la siguiente sesión. Entonces, si entiendo bien, señor senador, lo que usted me propone es que retiremos del orden del día la discusión y votación del dictamen número... Es el 2, señor. El 2. Así es. Diputado. Gracias. Yo no, es decir, yo entendería que, no entendería realmente por qué, qué hay que conocer o cuál es el punto de la reunión que hubo. Yo tengo conocimiento que ha habido infinitas reuniones con el tema de los huachicoleros, ¿no? Y no sé qué tan relevante es la de ayer, que se anunció algo, no lo veo en la prensa, tan importante como para cambiar lo que ya se ha discutido y lo que ya se ha dicho del tema. Nosotros iríamos, ¿por qué no? Porque se sostenga el dictamen en el que uno de los proponentes es el senador Barbosa, dado que básicamente están las mismas condiciones y no sé, cuando menos se tendría que decir que ayer se acordó por parte del gobierno federal que es tan trascendente para que no se aprobara el punto en estos términos. Gracias. Senadora Padierna. Yo quiero reservar el 11 y el 19. Gracias. Entonces, si me permite... Bueno, reservo el 19 también. A ver, muchachos, quietos. No me Calma. regañen, pues. Ya. Todavía no estamos reservándonos dictámenes. Simple y sencillamente. La petición del senador Olvera, que fue antes de aprobar el orden del día, era retirar uno de los dictámenes de la discusión. No reservárselo, retirarlo de la discusión y reprogramar su discusión, según entiendo, para las próximas semanas. Ese es el tema de Efectivamente. Yo lo que les quiero, en ánimo de mantener, como siempre, esta comisión en tono constructivo, yo lo que pondré a su consideración es a tomar consideración de la propuesta de la inquietud del senador Olvera y reprogramarlo para discusión en una semana, dejando que pues se asiente lo platicado por las instancias del gobierno federal el día de ayer y pues les demos una semana más para que aparte pues tenga más sustancia el informe que lo solicitemos y lo pongamos a discusión la próxima semana. Creo que no pasa nada, diputado. Lamentablemente no va a pasar nada en una semana en el tema. Exacto. Entonces, si no tiene inconveniente, sometería a su consideración el orden del día con la consideración de que se retira de la discusión el dictamen número 2 para discutirse la semana entrante. Quienes estén a favor de esta propuesta, a favor de manifestar. Listo. Ahora sí. Entonces, señor secretario, senador, procederíamos a la votación del orden del día con la consideración aprobada. Consulto en votación económica si es de aprobarse el orden del día con la consideración que aquí ha sido presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Se aprueba, señor presidente. Gracias, señor senador. El acta de la sesión anterior ha sido distribuida. En consecuencia, solicito al senador secretario consulte si es de aprobarse. Consulto en votación económica si es de aprobarse el acta de la reunión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobada, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. El punto 4 del orden del día corresponde al informe de los asuntos turnados por la mesa directiva el pasado 7 de junio, el cual ha sido remitido a sus correos para su conocimiento. Continuamos ahora con el punto 5, análisis y discusión de los proyectos de dictamen. Informo a ustedes que se encuentran registrados 20 proyectos de dictamen para su discusión, ahora 19 proyectos de dictamen. Por economía procesal y con la finalidad de centrar la discusión en proyectos de dictamen, sobre los que hay observaciones, consulto a los legisladores si existen reservas sobre los proyectos registrados.
Ahora sí, quien tenga reservas, favor de hacérmelo saber. Si quieren, empezamos de izquierda a derecha. Senador, diputado, perdón. Si es pronóstico, qué bueno, señor senador. ¿Ya sabe usted? Gracias. Solamente en el punto 4, sobre la CAME, lo que queríamos es sumarnos, toda vez que el Partido Verde tiene un punto de acuerdo muy similar a este, si nos pudiésemos sumar a este punto de acuerdo para no repetirlo en el que hemos presentado, porque estamos a favor de lo mismo que aquí se sugiere. Muy bien, diputado Salazar, tomo nota. ¿Quién más se reserva artículo? El diputado Llerenas. ¿Cuál? 19. Punto 19. ¿Se reserva usted mismo? Es correcto. Muy bien, diputado. 1 y 13, senadora de la Torre. Yo 11 y 19. 11 y 19. Diputado. El 6, el 14. Espéreme. 6, 14. 14 y 18. ¿Son todas las diputados? También, diputado. 14, ¿va? Muy bien, entonces quedarían reservados los dictámenes 1, 4, 6, 11, 13, 14, 18 y 19. Procederemos a votar los dictámenes no reservados, por lo que solicito al senador secretario consulte si son de aprobarse los dictámenes no reservados. Consulto en votación económica si son de aprobarse los dictámenes no reservados. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobados los dictámenes no reservados, se remiten a la mesa directiva de la Comisión Permanente. A continuación procederemos a la discusión de aquellos asuntos que han sido reservados por los ciudadanos legisladores. El primer dictamen reservado, que es el dictamen número 1, tiene la reserva de la senadora Yolanda de la Torre, a quien le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, senador presidente. Este punto de acuerdo tiene que ver con un punto de acuerdo que la de la Voz presentó y que manifiesta la preocupación también no solo del grupo parlamentario del PRI, sino de otras expresiones políticas como el propio PRD, el Partido Verde y el de Movimiento Ciudadano. Y tiene que ver con el arroz, siendo el arroz un elemento fundamental en la dieta diaria de todos los mexicanos y las mexicanas, y que además es el segundo cereal de mayor consumo por el hombre en el mundo. Esto lo ha dicho que es un alimento básico la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Y la sociedad mexicana se encuentra preocupada por este tema que se ventiló no solo en algunos noticieros de corte nacional, sino locales y en las propias redes sociales, generó una gran preocupación en la sociedad porque se está con si es verdad que esto se estuviera dando, y bueno, generó una incertidumbre respecto a que el arroz que se está comercializando sea artificial, y de hecho ha causado irritación y molestia en las propias redes sociales, y es un tema que nos preguntan.
y además pues la preocupación porque las consecuencias serían fatales de ser cierto esto que se ha ventilado en varios medios de comunicación nacional y en las redes sociales. Estar consumiendo plástico sería realmente desastroso para la ciudad. Por eso me parece que es importante este punto de acuerdo y la solicitud de información que nos permita tener conocimiento, pero sobre todo regresarle la tranquilidad a la población respecto de los alimentos que adquiere, y en este caso el arroz. Y así ha sido una preocupación no solo de la Voz, sino de mi propio grupo parlamentario, del Partido Verde, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Es por ello que resulta importante conocer si el arroz cuenta con el certificado fitosanitario de importación, todo el arroz que entra a nuestro país. Y segundo, si la calidad del arroz que se comercializa en la central de abastos y en el mercado de la Merced, pues está en las normas que debe tener. Sobre todo en el mercado de abastos y la Merced, porque fueron los mercados que se exhibieron, pero de ahí estos mercados distribuyen a todo el país y sería muy importante porque hay una preocupación nacional. Por eso, reconocer el trabajo de la Comisión Técnica y solicitarles el apoyo de todos para poder tener a la brevedad conocimiento de este tema que ha generado mucha incertidumbre en la población mexicana. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias, senadora Yolanda de la Torre, y me parece que es de los temas que más preocupación han causado en esta comisión permanente, por lo cual me parece muy pertinente aprobar este dictamen. ¿Algún otro comentario? Si no hay ningún otro comentario, sometería a votación el dictamen número 1 en los términos es que se les fue distribuido. No sé. Pregunto a la Asamblea si es de aprobarse el dictamen mencionado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado, señor presidente. Gracias, señor senador. Procederíamos a la discusión del dictamen número 4, que tiene la consideración del diputado Salazar, que ya lo manifestó. Diputado Salazar, tiene el uso de la voz. Sí, platicando aquí con mis compañeros, voy a retirar esta consideración, que pase en los términos en los que está, de acuerdo con lo que hemos platicado con ellos. No hay ningún problema. Muy bien, diputado, lo agradezco mucho. Entonces, someteríamos a consideración de ustedes el dictamen número 4 en los términos en que fue distribuido. No, consulto a la Asamblea si es de aprobarse en los términos el dictamen en cuestión. Quienes estén por afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por que no se apruebe, levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Se acepta la... Gracias, senador. Pasaríamos a la discusión del dictamen número 6, reservado por el diputado Cabrera. Tiene usted el uso de la voz, diputado. Gracias, senador, muy amable. Con el permiso de los compañeros, me parece que cuando las propuestas vienen independientemente del partido, el diputado del que proceda, y son buenas para la población, no hay más remedio que apoyarlas. Y lo digo porque en este punto número 6 que ha presentado el diputado Blanco Saldívar del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, viene a ser muy ad hoc a lo que ha propuesto un servidor desde la Cámara de Diputados en el tema de migrantes y sobre todo en esta nueva etapa en que nos toca vivir en una relación inédita entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano. Solamente para reflexionar y subrayar el sentido de mi voto en afirmativo, sí quisiera poner o llamar la atención de los presentes y de la opinión pública a través de los medios de comunicación y del canal del Congreso sobre algunas cosas que están ocurriendo en estos últimos meses en nuestro país y dar o recordar algunas cifras que vale la pena. En los 3 primeros meses de este año, más de 13,000 mexicanos, más los que se acumulen a diario, han sido repatriados procedentes de Estados Unidos, siendo trabajadores y económicamente activos, de los cuales 12,220 son hombres y 1,443 mujeres, según esto, información de la Secretaría de Gobernación. Desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, ha planteado la construcción obcecada, diría yo, de un muro entre la frontera mexicana
y la frontera estadounidense. En este sentido, en este hecho podría ser un efecto generador de un aumento de desempleo por la falta de recursos y oportunidades para atender la demanda de los mexicanos deportados o de retorno voluntario al país. El diputado proponente ha considerado el marco legal que se vería contrariado al violentar el derecho al trabajo que reconoce nuestra Carta Magna y la ley aduanera vigente. En este sentido, al recibir a los connacionales repatriados para la economía nacional, genera y generaría grandes afectaciones, ya que el gobierno federal deberá considerar que miles de personas no contarán con una fuente de ingresos fija a la hora de retornar a nuestro país. Sin embargo, en este proceso debemos considerar el hecho de que los connacionales que adquieren herramientas para realizar su trabajo en el país vecino difícilmente conservan las facturas o comprobantes que amparan el traslado de esta propiedad de estos objetos. Dichas herramientas son adquiridas además, cabe señalar, con un gran esfuerzo y para el desempeño de sus labores, mismas que les generaron un trabajo retribuido y honesto para el sustento de sus familias. Por estas razones, este grupo de personas deben contar con el apoyo solidario, con el apoyo necesario, así como que se hagan las excepciones necesarias para que los repatriados puedan ingresar a suelo mexicano sus herramientas o también el menaje de casa. En nuestro trabajo legislativo hemos venido acompañando, hemos venido acreditando acciones a favor de los migrantes. Como miembros de esta comisión, les solicito respetuosamente, es fundamental la observancia de las medidas previstas en el marco jurídico para evitar el incremento en los índices de desempleo derivados de este fenómeno de la repatriación de ciudadanos mexicanos provenientes de la Unión Americana. Por lo anterior, compartimos y apoyamos el punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones verifique el cumplimiento de exención del pago de los impuestos al comercio exterior que señala el artículo 61 de la ley aduanera y de esta manera apoye la exención del pago de los impuestos, menaje de casa y herramientas de nuestros connacionales, de nuestros migrantes en retorno. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cabrera. Una vez escuchadas las consideraciones a favor del dictamen como fue distribuido, solicitaría al senador que consulte si es de aprobarse. Consulto en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Gracias, señor senador. Pasaríamos a la discusión del dictamen número 11, que fue reservado por la senadora Dolores Padierna. Gracias, presidente. El dictamen número 11 se refiere a la solicitud de información de créditos fiscales y este es un tema muy importante por el volumen de recursos que implica, de tal manera que estamos totalmente de acuerdo con este tema. Sin embargo, quisiera hacer una ligera propuesta. Primero, decir que la situación y manejo de los créditos fiscales es un tema que las autoridades no han atendido ni explicado con suficiencia. De acuerdo a los datos que nos da el SAT, durante los primeros años, los primeros 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, se dieron de alta 996,456 millones de pesos en créditos fiscales y se dieron de baja 1.169.554 millones de pesos. Es decir, solo de estos, solo el 12.6% de los créditos dados de baja fueron por cobranza, o sea, se cobraron de ese 1.169.000 millones,
se lograron cobrar 147,823 millones de pesos, pero el 87.4% restante fueron condonaciones, es decir, hubo una condonación para el pago de créditos fiscales por 1,021,730 millones de pesos. En el Código Fiscal de la Federación se establecen las causas por las cuales se pueden cancelar los créditos fiscales. Desde luego la recuperación de los créditos, pero está también la incosteabilidad de su cobro, la insolvencia de los contribuyentes, contribuyentes no localizados, que hayan prescrito los créditos o que una autoridad judicial decrete que no procede el cobro. La Auditoría Superior de la Federación, revisando la última que nos ha llegado, que es la de 2015, concluye que el SAT cumplió con la norma. Sin embargo, la auditoría señala que solo revisó el 11% de los créditos dados de baja, pero en el caso de créditos fiscales no puede decirse que con una muestra se puede decir cómo se condujo o llegar a una conclusión definitiva, porque cada crédito es un caso y cada crédito pudo haber sido por incosteable, por insolvente, porque no encontraron en su casa a la persona, son muy diferentes, de tal manera que fundar una asociación civil en 2016 hace su propia auditoría y concluye que no se puede conocer si realmente el sistema de administración tributaria intentó recuperar los créditos fiscales hasta el máximo de sus posibilidades y capacidades antes de decidir cancelarlos. También dice Fundar que los que se benefician de esta práctica de cancelación de créditos fiscales son quienes tienen los adeudos más grandes, es decir, son grandes contribuyentes. Hay enorme concentración de los créditos fiscales. Tan solo en 2006, a 15 personas se le cancelaron 15,000 millones de pesos, lo que indica que el 0.25% de los contribuyentes que recibieron el beneficio de la cancelación de sus créditos fiscales acumulaban el 31% del total de las cancelaciones. La gran conclusión de todo esto es que las decisiones para dar de baja los créditos o cancelarlos no son transparentes, son muy discrecionales, que no existen mecanismos que permitan verificar si las cancelaciones cumplen o no con las disposiciones de la ley y que es totalmente discrecional la cancelación de estos créditos, que hay enorme favoritismo y que el país, en suma, pierde más de 1 billón de pesos al cancelar a grandes contribuyentes estos créditos. Nuestro voto, desde luego, va a ser a favor de este punto de acuerdo. Sin embargo, es importante no limitarse a lo que solicita el punto de acuerdo de que nos den información del periodo de junio del 2015 a julio de 2016, ya que de acuerdo al estudio de Fundar, los 15 grandes contribuyentes donde el fisco perdió 15,000 millones de pesos fueron cancelados en 2013. En años anteriores, pero además Fundar demuestra que del periodo que estos mismos contribuyentes aparecen con créditos condonados en el sexenio anterior, de 2007 a 2013, ya se les habían condonado créditos a esos mismos contribuyentes y dejaron de recaudar 46,000 millones de pesos, es decir, que en 2 sexenios uno le condonó 46,000 millones, ahorita en lo que va 15,000 millones a las mismas personas. Por otra parte, eso de que se solicite solo un informe de los criterios por los cuales se autorizan estas cancelaciones, me parece muy insuficiente. Es necesaria mayor información de estos créditos, pero es más importante los montos cancelados crédito por crédito y que haya un fundamento legal
y que sea de todos los créditos cancelados y no se escojan unos cuantos, porque lo hace muy a menudo el SAT, porque unos cuantos ya están publicados en el portal del SAT. Debemos solicitar, por lo tanto, la información de al menos los 100 créditos más grandes, los 100 beneficiarios que durante 2003 a 2016 fueron beneficiados, los más grandes, y las acciones que hizo el SAT para procurar el cobro antes de decidir la cancelación. Yo creo que este tema no puede ser tratado como uno más. Es algo muy grave, por lo cual el fisco pierde más de 1 billón de pesos, ya van ahorita, en lo que va del sexenio, 1.021.730 millones de pesos. Queremos saber por qué se condonó este billón de pesos y a quién. Y si no podemos a todos, al menos a los 100 más grandes, que nos diga el SAT quiénes son, por qué se les condonó, por qué se les canceló su crédito. Muchas gracias. Gracias, senadora Padierna. Ahora sí que por alusiones personales, le sugiero lo siguiente, senadora. Me parece muy relevante la información que usted solicita y entre más transparente sea, yo creo que eso abona a la certeza recaudatoria del país, lo cual es muy bueno. Yo lo que le propongo es que lo aprobemos en estos términos, revisemos lo que se nos envía y hagamos un segundo exhorto con la información que usted solicita. A mí me parece muy pertinente que se informe desde el año 2003 quiénes han sido los beneficiarios, respetando por supuesto el secreto fiscal al cual todos tenemos derecho y pues haya la mejor certeza y la mejor certidumbre. Porque en realidad es muy poquito lo que se modificaría el punto de acuerdo. Son 4 palabras, pues esta. Acciones para procurar el cobro, porque no lo dice el punto de acuerdo. Habla. En lugar de que nos den por una fecha determinada, que nos den los 100 contribuyentes más grandes. Es en lugar de fecha, porque ellos pueden escoger de ahí los que quieran y darnos muy chiquitos, mejor que nos den los 100 más grandes, es lo mismo. Cuando habla de es que aquí se estipula un informe que detalle los criterios con los cuales se autorizó las cancelaciones fiscales a diversos contribuyentes, me parece que se atiende lo que usted menciona. Sí, la diferencia está en que se pide en el punto de acuerdo que de julio de 2015 a julio de 2016. Yo digo que de 2013, o sea, de todo el sexenio y a los 100 más grandes. Entonces, a ver, la propuesta de la senadora Padierna para aclarar aquí a la Asamblea o a la mesa es incorporar 3 detalles adicionales o 3 consideraciones al dictamen tal y como está. Primero, que seamos explícitos en solicitar las acciones para procurar su cobro, los montos cancelados y su fundamento legal. Segundo, que se detallen los 100 contribuyentes más beneficiados. Y tercero, que se amplíe de enero de 2013 a diciembre del 2016. Con respecto a la primera solicitud, mi consideración es que pues podríamos ser explícitos en lo que usted solicita, aunque creo que está considerada acá, pero si eso genera tranquilidad, podríamos solicitarlo. Segundo, el tema de los 100 contribuyentes más beneficiados, me parece que estaríamos violando la privacidad de la información al revelar quiénes son estos contribuyentes. Y el tercer punto es pues, ampliar el periodo de enero 2013 a diciembre del 2016. Entonces, si me permite, senadora, tratando de cuadrar esto, pues, y si usted está de acuerdo, ¿por qué no sometemos a consideración el que se amplíe la información de enero del 2013 a diciembre del 2016? Y entendiendo que lo anterior está atendido ya en el dictamen, y atendiendo que solicitar información de los 100 contribuyentes podrá estar violando el secreto de la privacidad. Lo que las autoridades pueden dar conforme a la ley, que son los datos. Que yo creo que es la información que solicitamos. Supongo que el SAT lo que nos va a enviar son los montos, la justificación legal, por qué fueron condonados, y ahí seguramente, bueno, están incluidos los 100 contribuyentes más grandes, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo... Se amplía la fecha. Que ampliáramos, someto a consideración de ustedes, votar ampliar la fecha de enero del 2013 a diciembre del 2016.
Esa sería la modificación propuesta por la senadora Dolores Padierna. Sí. Únicamente la fecha. ¿Está de acuerdo, senador? Si no hay otra. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a poner a consideración de ustedes el dictamen tal y como fue distribuido con una modificación que diga durante el periodo de enero del 2013 a diciembre de 2016. ¿Es claro? Consulto en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada con la modificación que ha señalado el señor presidente. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Gracias, señor senador. Procederíamos al dictamen número 13, reservado por la senadora Yolanda de la Torre. Gracias, senador presidente. Este dictamen tiene que ver con dos puntos de acuerdo que presentamos, la de la voz y el senador Ismael Hernández de Heras, ambos senadores por el Estado de Durango, respecto a un tema que es motivo de preocupación no solo de los duranguenses, sino de sus propios senadores, y que tiene que ver con la supercarretera Durango-Mazatlán, que además es la obra de ingeniería más importante de los tiempos modernos en nuestro país, sigue siendo, y que ha generado para todo el eje interoceánico oportunidades de desarrollo. Sin embargo, en Durango estamos viviendo momentos muy complicados y quisiéramos, y tiene que ver este punto de acuerdo con solicitar a la SCT y a CAPUFE la conclusión inmediata de la rehabilitación de la supercarretera Durango-Mazatlán en tiempo y forma. Hemos tenido problemas con los trabajos. Se ha autorizado por el Gobierno de la República apoyos extraordinarios para poder reparar un tramo importante. Sin embargo, estos se han retrasado y hay una demanda ciudadana de los duranguenses de terminar en tiempo y forma. Ojalá fuera lo antes posible, pero por lo menos en el tiempo pactado se pueda terminar. Y además, el segundo punto tiene que ver con la pertinencia de la reducción del peaje en la carretera. Tenemos un tramo importante que es de muy mala calidad y aparte se está cobrando lo mismo. Entonces, la verdad ha sido una demanda de los ciudadanos porque el tiempo que se llevaba de la capital de Durango a Mazatlán era 2 horas y media. Ahorita se está haciendo hasta el doble de tiempo y además en malas condiciones, y sí, la verdad es que no corresponde lo que se está cobrando con la calidad que se está teniendo ahorita en este momento. El fin de semana pasada hubo hace 4 días, un lamentable accidente en la supercarretera en el que desafortunadamente perdieron la vida 6 personas. Según las autoridades de la Policía Federal de Durango, este accidente se debió a que la autopista no cuenta con la señalización adecuada y hace alusión a la responsabilidad de la propia CAPUFE y que la Policía Federal, ya que la Policía Federal no es responsable de la seguridad y la vigilancia de los caminos. Me parece que sí sería importante en este momento poder, inclusive mañana, darle visibilidad a este tema porque tiene muy consternada a la población. Y además sería muy grave pues que por falta de señalización no estemos haciendo lo pertinente, y además hay que revisar a quienes se licitó la obra, que ellos son responsables también de la señalización y las propias autoridades de su supervisión. Por eso, de verdad, yo les agradezco todo su apoyo, porque aunado a todo lo que les he planteado, pues el último accidente pues deja evidencia de lo grave que es no tener señalizado, de permanecer con las obras más tiempo del señalado, de lo que esto interrumpe no solo el desarrollo económico, sino en este caso la vida de 6 personas que transitaron este fin de semana con un terrible accidente. Es por ello que resulta importante la aprobación del presente punto de acuerdo, ya que por un lado contribuiremos al desarrollo turístico de ambos estados con la reducción del peaje también,
así como se concluyan en tiempo y forma los trabajos de la supercarretera con el fin de evitar accidentes y disminuir el tiempo de traslado que actualmente se ha duplicado. A nombre del senador Ismael Hernández de Heras y su servidora, que somos senadores de Durango, les vamos a agradecer mucho su apoyo para este punto de acuerdo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora de la Torre. Si no hubiera algún otro comentario, le pediría al senador secretario someta a consideración el dictamen tal y como fue distribuido. Consulto en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe. Adelante, diputado Salim. Perdón, un comentario nada más de este punto. No se habla el porcentaje de la reducción del peaje, nada más dice reducción, entonces es una pregunta si se habla de algún porcentaje. Yo creo que debería de valer pena pues, poner un porcentaje, el 50%, el 60%, porque de lo contrario quedaría muy abierto en decir únicamente reducir la tarifa, que yo casi diría que reducir la tarifa a nivel nacional. Creo que ya existen ya algunas iniciativas de todas estas carreteras, supercarreteras que están en reparación y siguen cobrando la cuota al 100%. Yo estoy totalmente de acuerdo con el punto, valga la redundancia, con el punto de acuerdo, y se me hace corto, porque una vida, pues es un accidente, no repara ni siquiera el peaje. Pero creo que sí valdría la pena, es una sugerencia, si no tiene un porcentaje, ¿quién va a determinar el porcentaje de esta reducción? Gracias, diputado Salim. Me parece que esta mesa tampoco está en condiciones de determinar un porcentaje ahorita. ¿Por qué no lo votamos en los términos en los que está propuesto y revisemos qué es lo que responde la autoridad correspondiente? Gracias, diputado Salim. Continuamos con la votación, senador. Si hay alguien que no está a favor de manifestarlo de manera económica. Aprobada la propuesta, señor presidente. Gracias, senador. Pasaríamos al dictamen número 14, reservado por la diputada Paniagua y el diputado Cabrera. Le cedería la palabra a la diputada Paniagua, por favor. Muy bien, buenas tardes ya. Revisando aquí el petitorio original y el resolutivo, las legisladoras hacen hincapié en la posibilidad de sacar de circulación aquellas unidades, ¿no? Hablando de los autobuses de pasajeros, que hayan cumplido más de 15 años de servicio a fin de salvaguardar la seguridad de los usuarios y reducir la emisión de contaminantes. Esto no se nota, no se ve aquí en el dictamen. Entiendo que primero hay que pedir el informe, etcétera. Pero yo lo que diría, a lo mejor para poder tomar en cuenta esta petición de las compañeras es, conforme va el resolutivo, donde dice que en un plazo no mayor de 15 días naturales informe esa soberanía sobre las acciones de inspección a los autobuses de pasajeros y de turismo que tengan como fin verificar que cumplan con la normatividad vigente. Entiendo ahí, normatividad implica todo, la antigüedad, etcétera, pero para que quedara más claro pudiera decir, así como las medidas que se llevan a cabo para determinar la salida de circulación de aquellas unidades con más de 15 años de servicio y garantizar la seguridad de los usuarios y reducir la emisión de contaminantes. Pedir que también en ese informe venga cuáles o cómo determinan la salida de estos vehículos ya con la antigüedad de 15 años, ¿no? O sea, sería como a lo mejor puntualizar, y no estamos pidiendo que ya lo retiren, sino que de una vez nos digan si de verdaderamente toman estas medidas para determinar la salida de estas unidades. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Diputado Cabrera. Gracias, presidente. También en el mismo sentido de la preocupación, y aquí en mi condición de queretano, de usuario, incluso de la autopista, usuario frecuente de la autopista México-Querétaro, y en virtud de este punto de acuerdo, hay un dato que me parece revelador respecto a esta carretera, a esta supercarretera, denominada también carretera del Tratado de Libre Comercio, la carretera más transitada del país, pero también a su vez una de las carreteras más peligrosas, paradójicamente, que tiene nuestro país. Y un dato que me llama poderosamente la atención, publicado por diarios de circulación nacional, es que el 33.8%
de los camiones federales y de turismo que transitan a diario por esta vía México-Querétaro exceden de la antigüedad permitida por la normatividad. Esto me hace llegar a la conclusión de que es muy importante, muy loable lo que se ha hecho en materia de infraestructura por parte del Gobierno de la República. Hace unos días fuimos testigos de la inauguración del macrolibramiento de Palmillas hacia Paseo el Alto, pero también tenemos que poner el acento en el tema de lo que se refiere a la supervisión, a la seguridad de quienes transitan en autotransporte federal, tanto de turismo como de pasajeros, porque hay muchas historias de terror que podríamos señalar desde este lugar. Entonces, me parece que es fundamental la labor que lleven a cabo las autoridades competentes para mantener el parque vehicular, el parque, supervisar las condiciones mecánicas, supervisar el tema de seguridad, desde los huachicoleros, los que han asaltado a estos camiones, y me parece que también el tema de los contaminantes no es menor. Entonces, por ello, señor senador y compañeros, me parece que es importante el voto a favor de este punto de acuerdo. ¿Es cuanto? Gracias, diputado. Entonces, atendiendo la sugerencia de la diputada Paniagua, propongo la siguiente modificación al dictamen que les fue distribuido. La Comisión Permanente, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en un plazo no mayor a 15 días naturales informe esta soberanía sobre las acciones de inspección a los autobuses de pasajeros y de turismo que tengan como fin verificar que se cumple con la normatividad vigente, en particular aquella que se refiere a autobuses con más de 15 años de servicio, así como las medidas que se lleven a cabo para garantizar la seguridad de los usuarios y reducir la emisión de contaminantes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si estamos de acuerdo, lo sometería a su consideración. Senador, por favor. Consulto en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada con la modificación que ha señalado el señor presidente. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Pasaríamos al dictamen número 18, reservado por el diputado Cabrera. Tiene usted el uso de la palabra. Senador, muy brevemente, nada más para señalar también que si bien Querétaro, por ejemplo, y también hablando con el permiso de mi compañera Ruth Tiscareño del Altiplano de San Luis Potosí, caso particular de Querétaro, si bien no aparece en el mapa de riesgos de lugares con un alto grado de sequía, sí me parece fundamental el hecho de este exhorto a las autoridades de Zagarpa y Conagua para los productores, especialmente del centro y norte de Querétaro, que con las condiciones atípicas, con las condiciones del cambio climático que hoy nos toca vivir, empiezan a padecer en esta temporada los problemas de sequía, tanto para la producción agrícola como para el propio consumo de agua. Entonces, me parece que es un compromiso fundamental con mis representados el hecho de traer su preocupación y su voz hasta esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Cabrera. Si no hay algún otro comentario, solicitaría al senador secretario consulte si es de aprobarse este dictamen en los términos en que fue distribuido. Consulto en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Pasaríamos al dictamen número 19, reservado por el diputado Llerenas y por la senadora Padierna. Diputado Llerenas, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Bueno, en realidad es para reforzar, para manifestar a favor del resolutivo que con respecto al punto que yo mismo presenté. Nuestra preocupación es que, bueno,
por varios años la diferencia entre lo gastado y lo aprobado por el gobierno federal es de varios miles de millones de pesos. Había sido hasta hace poco como algo así como 250,000 millones. En promedio, el año pasado eso fue mucho mayor, por muchas razones, por el remanente de operación, hay varias explicaciones por el IEPS de gasolina, curiosamente. Ahí está buena parte de los ingresos extras que ha tenido el gobierno federal en los últimos años y que no fueron considerados de manera original. Eso se debe a muchas cosas. Básicamente, para la Secretaría de Hacienda, pues es bueno, es más fácil sobreestimar los ingresos y después tener pues la facilidad de reasignarlos. Y hay una preocupación que yo tengo muy fuerte en torno a la explicación y a cómo da cuentas el gobierno de eso. Si uno lee la cuenta pública, pues en general hay un registro de estas operaciones, un registro tardío. La cuenta pública podría perfectamente presentarse a finales del mes de febrero, como se presenta el último informe trimestral, que para efectos prácticos es la cuenta pública, ¿no? Prácticamente no hay cambios, deberíamos empezar por eso. Nosotros insistimos también, cuando se votó la ley de fiscalización, que la Auditoría Superior de la Federación comentara el informe trimestral y no solo el financiero, para poder profundizar en esto. Y en general nos parece que hay un problema en la explicación de esto, es decir, están las famosas transferencias a los fondos de pensiones de Pemex por varios cientos de miles de millones de pesos, sin mayor información de por qué se toma esa decisión, por qué para la hacienda pública es más inteligente eso que otros temas. Me preocupa mucho el tema de las partidas de seguridad, que tienen año con año incrementos que superan los 10,000 millones de pesos y no estaban presupuestadas, partidas a Marina que superan los 5,000 millones de pesos, las partidas de seguridad pública más o menos pasan de las partidas de publicidad pasan de 1,000 millones como a 9,000 todos los años, y esto es muy común. Además, si uno analiza las cuentas públicas en los últimos años, pues básicamente encontramos los mismos temas que no se corrigen. Entonces, nuestra intención es que se profundizara en la explicación de por qué se toman ese tipo de decisiones, y creo que el tipo de dictamen que se da al punto de acuerdo en alguna medida va a permitir satisfacer esta inquietud. Gracias. Gracias, diputado Llerenas. Senadora Padierna. Gracias, presidente. Este tema es sumamente importante y creo que debe de aprobarse en sus términos, y yo quisiera fundamentarlo. En el 2016, los ingresos presupuestarios fueron superiores en 686,000 millones de pesos a los estimados en la Ley de Ingresos de la Federación. De esta diferencia, todos lo sabemos, el 42%, o sea, 292,000 millones de pesos, son los remanentes del Banco de México. De tal manera que es un ingreso no recurrente y tiene como destino específico disminuir los requerimientos financieros del sector público. Pero el gasto aumentó en 580,000 millones de pesos, y de ese gasto adicional, el 95% se destinó a gasto programable y solo el 4.5% al no programable. Pero dentro del gasto programable está lo que está señalando el diputado. Destaca el exceso de gasto por 380,000 millones de pesos a ramos administrativos, es decir, a burocracia. No solo no se aplican los recortes anunciados con mucho escándalo de 164,000 millones de pesos, sino que se gastó más de lo autorizado por la Cámara de Diputados. Los gastos fueron mayores a los ingresos sin remanentes. De los 380,000 millones de pesos de gasto en exceso, el 85%, o sea, 321,000 millones, se debieron a aportaciones extraordinarias a Pemex y CFE, quedando un remanente de 58,000 millones de pesos que se repartieron en forma totalmente discrecional. Tenemos total coincidencia con este dictamen, ya que
es muy discrecional la forma en que la Secretaría de Hacienda asigna los recursos excedentes, ajusta el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados sin informarle a la Cámara, y que la Secretaría de Hacienda gasta con excesiva discrecionalidad, lo cual está afectando la propia planeación, la asignación, la supervisión de la Cámara de Diputados. No tiene ningún sentido que la Cámara se tarde tanto tiempo si la Secretaría de Hacienda no va a hacer caso, reasigna de manera discrecional y ni siquiera informa con detalle las razones de por qué hizo esas reasignaciones y mucho menos qué beneficios se obtiene con esas reasignaciones. Entonces es muy importante que se apruebe este punto de acuerdo para que se revisen las modificaciones hechas al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en 2016. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, señor senador Dolores Padierna. Pide el uso de la voz el diputado Yerico Abramo. Gracias, presidente. Para sumarnos a este punto de acuerdo, yo creo que el grupo parlamentario del PRI estamos total y plenamente a favor de la transparencia y sobre todo que se brinden los informes suficientes para que esta legislatura pueda tener con toda veracidad en qué se emplea estos ingresos adicionales de los cuales estamos mencionando. Si quisiera agregar un poquito también para que las cámaras que aquí nos ven quede muy claro que muchos de estos recursos se aplican en forma como marca la Ley de Coordinación Fiscal y que muchos estados y municipios en la fórmula, desde que hay incremento de ingresos, tienen incremento de participaciones. Eso es algo que luego no se dice, pero que se tiene que dejar muy claro para que los que están escuchando esto, depende. Todos los estados y municipios, en base a su ley de coordinación fiscal, tienen estos ingresos, son beneficiarios de la fórmula de coordinación fiscal que les permite tener más ingresos. La Ciudad de México, todos los estados del país reciben importantísimos recursos. Por ejemplo, un botón, tan solo en el año pasado, y lo vimos en el debate de ley de ingresos, compañero diputado, cómo estados subieron en el ajuste desde 100 millones hasta 2,000 millones de pesos en base a su ley de coordinación fiscal, en base a sus ingresos, en base a su incremento de participaciones. Eso es algo que está en la ley y que votamos las y los legisladores en las últimas legislaturas y que hoy la nueva ley de transparencia y fiscalización obliga a todos los gobiernos de los estados, de los municipios y de la federación a estar reportando en tiempo y forma el ejercicio del gasto público. Por eso, en el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de la transparencia y vamos en los términos que se publica este punto de acuerdo. Es cuanto, presidente. Gracias. Diputado Salazar. Senador, yo estoy absolutamente de acuerdo tanto en lo que dicen mis compañeros de Morena, del PRD y del PRI. En el Verde tenemos el mismo compromiso, hay que transparentar absolutamente todos los recursos. Entiendo que usted fue secretario de Hacienda, lo sabe bien, entonces entiendo que cada uno de esos remanentes se aplica de acuerdo con la ley. De hecho, hasta votamos alguna porque los remanentes del Banco de México se fueran 70 y 30, ¿no? A pago de deuda y 30, exacto. Y además, en las diferencias de IETU y cualquier otro impuesto que hubiese, el informe solo va a servir para que la gente sepa que el compromiso es absoluto con que se transparente en qué se utilizan los recursos. Tendremos que ir todos a favor de ello. No habría nadie que pudiese estar aquí en contra sin faltar al compromiso que hizo en su elección. Muchas gracias, diputado. Si no hay algún otro comentario, someteríamos a consideración el dictamen en los términos en que fue distribuido. Consulto en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Continuando con el orden del día, tenemos el punto 6, asuntos generales. Si algún legislador desea tratar algún tema, tiene el uso de la palabra. Senador Llerena, senadora Yolanda de la Torre. Perdón, Sí. son premoniciones. Estaría bien, sí. Sí, nosotros creamos un punto en asuntos generales.
que es con respecto a un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente. La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de la Función Pública que en un plazo no mayor a 15 días naturales remita esta soberanía a la versión pública del Estado que guarda la investigación que tiene que ver con el enlace legislativo de Pemex en la Cámara de Diputados, en virtud de que han pasado ya 15 días naturales. Quisiéramos preguntar si a esta comisión se ha llegado una información, si hay esta información, o si pues entonces Pemex no está dando cumplimiento al punto de acuerdo aprobado en la Comisión Permanente. Gracias, diputado Llerenas. En esa consideración que usted tiene, y es pues, parte de lo que quería yo informarles, ya empiezan a vencerse los plazos o llegar los plazos que hemos marcado en los exhortos que hemos enviado a distintas instancias de gobierno. Si me permiten, la sesión siguiente, pues verán como parte de un dictamen, pues aquellos que no han cumplido con los 15 días naturales, pues sí pediremos a los funcionarios de las dependencias que vengan a informarnos el estado que guardan los asuntos que nos preocupan. Aquellos que hayan enviado los informes, pues empezaremos a circularlos como debe ser. En el caso particular del enlace legislativo de Pemex en el Congreso, pues me apena informar que no cumplió en tiempo y forma con el informe que se les pidió. Sí quiero señalar que la solicitud de información no iba a Petróleos Mexicanos, la solicitud de información era a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, bueno, pues estaremos preparando un dictamen para invitar a participar a funcionarios de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que nos informen del tema que nos preocupa. Senadora de la... Para felicitar al senador Pepe Olvera, que hoy cumple años. Muchas felicidades, señor senador. muy bien. Gracias, Yolita. Y que invite. Está haciendo mucho calor, señor. Muy bien, senadora. Sí, algo fresquito. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión. Se cita la próxima el martes 20 de junio a las 12 horas. Gracias por su presencia. Y senador, invítenos. Vámonos. Claro, vámonos.